Señores, bienvenidos al canal. Comenzamos con la información. Vamos al Oblast de Sumy, donde se han producido avances. Vamos acá, a Sumy, a lo que es Yanukivka. Vean que las fuerzas rusas han avanzado un poco nada más, pero como ya saben, es parte de los avances que se van produciendo de manera progresiva. Primero, como siempre, vamos a marcar acá la carretera, que ustedes ya saben que sin la carretera no se puede hacer un análisis serio de esto. Las fuerzas rusas han ido avanzando de esta manera, también obviamente se van desplazando de esta forma, y bueno, acá han terminado cayendo en este punto básicamente, ¿no? Se ha avanzado, es decir, es cierto un poco nada más, pero es, como digo, parte de los avances tácticos que se van haciendo. La proyección, pues obviamente que es esto, se va a terminar de tomar todo Yanukivka, el perímetro básicamente de Yanukivka de esta manera, ya lo vamos a marcar así. Es algo que ya lo podemos deducir por las tendencias. Entonces, nuevamente, por la carretera vienen las fuerzas, otras fuerzas van pues para hacia el lado del oeste, otras hacia el sur, para terminar de completar la toma de este perímetro. Un momento, ahora vamos a ir a ver pues el detalle, ¿no es cierto? A ver acá, vean, se ha tomado, es claro, pequeño el tramo, pero es un avance, pero que nos indica que sigue el impulso, sigue la intención de completar pues este perímetro, terminar de tomar todo este tramo. Las últimas casas, las últimas calles, ¿no es cierto? Desalojar por completo las fuerzas ucranianas de lo que es Yanukivka. También debemos recordar que en su momento, aquí en el canal, yo hablaba de que Yanukivka estaba perdido y que tarde o temprano iba a caer, era cuestión de algunas semanas. Y efectivamente, Yanukivka, como pueden ver, está prácticamente completada ya la toma. Como digo, solo falta este pequeño perímetro. Aquí vemos la intención en amarillo de terminar de completar esto. Obviamente se va a hacer de a pocos, probablemente dentro de algunos días. Pero esto es una muestra de cómo la guerra va avanzando de manera lenta pero constante. Esa palabra es bastante importante, lento pero constante, porque hay mucha gente que sigue con esta tendencia otanista de quererlo todo rápido, porque tienen en la imaginación pues básicamente las películas, ¿no es cierto? Una película de Rambo que dura hora y media, o Top Gun Maverick que dura una hora y media más o menos, entonces todos quieren que se resuelva así de rápido. También consumen pues canales de YouTube botanistas que les hablan en términos de guerra, de maniobras. Algunos bastante fanatizados, que han perdido el contacto con la realidad por completo, y no es una crítica solo a los canales otanistas, hay canales prorrusos que han perdido el contacto con la realidad. Básicamente para ellos Putin es un dios, igual que por ejemplo a los otanistas o los pro-norteamericanos, Trump pues es un dios. Señores, todos son mortales, todos se pueden equivocar. El líder que sea más prudente, ese va a ganar. Y le guste a quien le guste, pues en este momento el líder más prudente es Vladimir Putin, ex agente del KGB, ex agente de inteligencia. Está ganando porque es el más prudente y está actuando acorde a sus capacidades. Las capacidades que tiene su país han trazado un plan y se están manteniendo firmes en dicho plan, que es esta dinámica de desgaste básicamente, ¿no? Que además no se toma a la ligera ese tipo de cosas, sino que se hace una serie de análisis bastante extenso. Pero en fin, como digo, mucha gente quiere que, por ejemplo, acá Yanukivka se tome, o Sumy se tome, pues básicamente en un día, ¿no es cierto? Guerra de maniobras, ya saben. A ver, un momento, vamos a poner esto así. Vamos a marcar. Algunos quieren, pues, que se haga esto, una guerra de maniobras, un avance, pues, potente, no sé, pues, 500 tanques, ¿no? 100.000 soldados. Bueno, eso no va a ser posible, porque no es la dinámica en la que están las fuerzas de la Federación Rusa. La Federación Rusa no busca tomar como primer objetivo Sumy, no busca tomar como primer objetivo Sumy. La Federación Rusa busca como primer objetivo desgastar a toda la infantería ucraniana que está en este sector. Por eso vemos que ataca por todo lado. Ataca por acá, ataca por la zona de Gornal. Se busca el contacto de fuego permanente con la infantería para de esa manera agotar a la reserva. Nuevamente, la guerra moderna pues tiene dos componentes, ¿no es cierto? La mano de obra, la infantería y también el material bélico. Como lo dijo el mismo general Sirsky, general ucraniano, que quiere Rusia atacando a lo largo de toda la línea de frente y no concentrando sus fuerzas en un solo punto, por ejemplo en este caso sería Sumy. Lo que quiere es agotar a la reserva ucraniana, es decir, desmilitarizar Ucrania. ¿Qué significa desmilitarizar Ucrania? Dejarlos sin militares, y aunque suene duro, eso significa neutralizar a la mayor cantidad de combatientes posibles. Eliminar
reservistas. Esto significa desmilitarizar, no solo acabar con su material bélico, sino eliminar a potenciales combatientes a futuro, eliminar la reserva. Por eso se busca no tomar ciudades, sino se busca acabar con la tropa en la línea de frente, la línea de contacto. Ese es el primer objetivo. Como consecuencia de haber logrado eso, se pretende tomar ahí sí la ciudad, ¿no? Un objetivo con nivel estratégico. ¿Por qué? Quería con valor estratégico, porque por encima de las localidades, que es cierto, tienen valor estratégico algunas, como Sumi por ejemplo, el objetivo con mayor valor estratégico es la desmilitarización de Ucrania, es decir, neutralizar a la infantería ucraniana, que como ustedes deben recordar, ¿no? Desmilitarizar Ucrania, desnazificar Ucrania, bueno, todo eso era acabar con la reserva ucraniana, con todos los combatientes, básicamente civiles capaces de combatir. Suena duro, pero ese es el objetivo. Por eso estamos en una dinámica no de guerra de maniobra, sino de guerra de desgaste. Si no se entiende en qué consiste la guerra de desgaste, pues siempre se va a seguir en esto de que, porque Rusia no avanza rápido. Como digo, hay canales otanistas que han perdido el contacto con la realidad y siguen pensando en términos de guerra, de maniobras. Mucha gente consume eso y por eso dice, ¿por qué Rusia no avanza rápido? Están totalmente con una idea equivocada de qué tipo de guerra se está aplicando acá. Y hay otros canales, sí, otanistas que son honestos, uno o dos a lo mucho, pero que también, o sea, parten de una lógica de guerra de maniobras. Y no estamos en una guerra de maniobras. Entonces, mientras sigan teniendo el sesgo de guerra de maniobras, siempre les va a parecer que Rusia pierde. Y siempre van a poner el foco en que tanto se demora Rusia en avanzar. Por eso dicen, ¿cuántos kilómetros va tomando Rusia? No se trata de cuántos kilómetros tome Rusia, ni cuántos kilómetros defienda Ucrania. Se trata de cuánta pérdida de infantería Rusia le está causando a Ucrania y cuánta infantería logra conservar Ucrania. O sea, más sencillo el cuadro no lo he podido poner. En eso se trata esto. ¿Quién se desgasta menos? Ahora, Ucrania tiene una posibilidad, ¿no es cierto? Tiene a gran cantidad de territorio para poder retirarse, mantener la frontalidad y de esa manera pues hacer que Rusia ralentice muchísimo más el proceso de agotar a la reserva ucraniana, con lo cual pues Rusia podría lograr el colapso estratégico de las fuerzas ucranianas. Para evitar el colapso estratégico de las fuerzas ucranianas, Ucrania tendría que conservar la mayor cantidad de infantería posible. Para eso tendrían que mantener la frontalidad. Y eso significa, por ejemplo, replegarse. A ver, un momento, voy a marcar acá. A ver, un ratito, vamos a marcar. Eso significaría, por ejemplo, que Rusia pues, se repliega a esta, por ejemplo, acá a una línea, a otra línea y después a un perímetro en Sumi. Simplemente una primera línea para el contacto como alerta temprana para ir ralentizando avances, una tercera línea, una segunda línea, perdón, para ejecutar una maniobra y después un perímetro para, digamos, una contención. A la vez que tiene, pues, por ejemplo acá, carreteras que le pueden suministrar desde retaguardia. Pero ¿eso qué significa? Eso hubiera significado, pues, abandonar Yunakivka, porque desde el momento 1, Yunakivka era un objetivo. Y ven ustedes que tarde o temprano Yunakivka termina cayendo. Entonces no valía la pena esto, defender esto. Valía la pena replegar tus fuerzas de manera ordenada, siempre manteniendo frontalidad y, digamos, no solo ganar más tiempo para ir acumulando y organizando la retaguardia, sino que también pues, hacer que Rusia pues, tenga que gastar mucho más recursos para romper las líneas. Por ejemplo, es obvio que las fuerzas rusas iban a querer acá, por ejemplo, flanquear esto. ¿Qué haces acá? ¿Te mantienes en este poblado? Pues no, te retiras acá a una segunda línea. Y así sucesivamente, porque el proceso de flanqueo también pues toma tiempo, ¿no es cierto? No es instantáneo. En cambio acá en Yunakivka, los ucranianos se mantenieron acá, a ver, acá en Yunakivka, ¿y qué pasó? Pues los terminaron rodeando, vean que Rusia ha entrado por acá, vamos a cambiar de color esto. A ver, un momento. Vamos a cambiar de color. Un momento, listo. Vean que Rusia ha entrado por acá. Y por aquí también, bueno, que ha terminado como rodeando, ¿verdad? Han entrado por el oeste, perdón, por el este, por el oeste.
en paralelo a la carretera, que era lo más obvio. Entonces, como digo, siempre hubieran intentado los ucranianos retroceder lentamente, ¿cierto? Pero intentando mantener una frontalidad, evitando que les puedan hacer, por ejemplo, esto que estoy diciendo acá, que las puedan rodear de esta manera. Cuando ya es inevitable esto, simplemente retrocedes. A ver, acá un momento voy a marcar. Simplemente retrocedes y te posicionas en otra línea. Nada más te posicionas en otra línea, sí, pero hay que intercambiar territorio para conservar tropas. Recuerda que si te van a atacar de manera frontal, tú estás a cubierto, vas a perder menos tropa y el que se acerca de manera frontal es quien se expone y quien pierde más tropas. Esto pues es para aquel que tiene menos recursos y está en una posición defensiva. Pero ¿qué pasa? Que como Ucrania está actuando siempre a la ofensiva porque en el pensamiento occidental otanista, quien ataca gana. Claro, quien ataca gana en determinadas condiciones. Cuando tienes otras condiciones no favorables, pues te lleva a la derrota. Y esto es lo que estamos viendo en Ucrania. Quieren una prueba real de eso. ¿Qué fue acá en Kursk? A ver, ¿qué fue lo que pasó acá en Kursk? ¿No fue una ofensiva tácticamente exitosa para Ucrania? Sí, pero aquí está la palabra clave. Tácticamente exitosa. De victorias tácticas, con puras victorias tácticas, terminas con derrota estratégica. ¿Qué pasó acá? Victoria táctica ucraniana en Kursk. Pero como solo fue victoria táctica, terminaron siendo expulsados, perdieron muchísimo material y muchísima tropa muy importante. Aquí la realidad confirma lo que les digo. Puras victorias tácticas te llevan a derrota estratégica. Y no es un proceso rápido, es un proceso lento. Y de nuevo, no se puede pedir rapidez porque no estamos en una guerra de maniobras. Como digo, lamentablemente mucha gente consume videos otanistas y les hablan pues desde sesgos de guerra, de maniobras. Así que señores, después de haber explicado básicamente, ¿no?, el tipo de formato de guerra que se está peleando acá y cómo se llevan las operaciones tácticas, inclusive haber hecho un esquema de cómo Ucrania debería actuar tácticamente para que la guerra le sea algo más favorable, pues después de la explicación, señores, compartan el video, denle like a este video, suscríbanse al canal y nos encontramos en un siguiente video.